La energía del pensamiento. Introducción. Detente por un instante. Antes de continuar escuchando estas palabras, observa lo que sucede dentro de tu mente. Tal vez aparezcan recuerdos. Quizás surjan preocupaciones. Posiblemente estés pensando en algo que ocurrió hace unos minutos o en algo que podría suceder mañana. Tal vez una emoción se manifieste sin razón aparente. Quizás una voz interior comience a comentar cada frase que escuchas. Ahora pregúntate. ¿Quién produce todos esos pensamientos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué algunos pensamientos nos llenan de fuerza mientras otros parecen robarnos la energía? ¿Y qué poder tienen realmente sobre nuestra vida? Estas preguntas han acompañado a la humanidad desde tiempos antiguos. Mucho antes de la existencia de la ciencia moderna, los seres humanos ya observaban que existía una relación misteriosa entre aquello que ocurría en la mente y aquello que terminaba ocurriendo en la realidad cotidiana. Los antiguos filósofos hablaban del pensamiento como la fuente de toda acción. Los sabios de distintas culturas enseñaban que la mente podía convertirse en la mejor aliada o en el peor enemigo del ser humano. Los grandes líderes de la historia comprendían que una idea podía movilizar a millones de personas. Los inventores sabían que toda creación comenzaba como una imagen invisible en la imaginación. Nada de lo que existe en el mundo humano apareció de la nada. Antes de existir una ciudad, alguien la imaginó. Antes de construirse un puente, alguien lo pensó. Antes de escribirse un libro, alguien visualizó sus páginas. Antes de que una persona transformara su destino, primero tuvo que creer que ese cambio era posible. Todo comienza con un pensamiento. Y aunque esta afirmación parece sencilla, sus implicaciones son profundas. Piensa por un momento en la vida que llevas actualmente. Las decisiones que has tomado. Las personas que forman parte de tu historia. Los caminos que elegiste seguir. Los sueños que perseguiste. Los miedos que te detuvieron. Las oportunidades que aprovechaste. Detrás de cada uno de esos acontecimientos existió un proceso mental previo. Un pensamiento. Una interpretación. Una creencia. Una idea. Quizás nunca hayas reflexionado sobre ello, pero tu experiencia de la realidad está profundamente influenciada por la forma en que piensas. Dos personas pueden observar exactamente el mismo acontecimiento y llegar a conclusiones completamente diferentes. Una puede ver una derrota. La otra puede ver una lección. Una puede observar un problema. La otra puede descubrir una oportunidad. Una puede rendirse. La otra puede fortalecerse. El acontecimiento es el mismo. Lo que cambia es el pensamiento. Y cuando cambia el pensamiento, cambia la emoción. Cuando cambia la emoción, cambia la acción. Y cuando cambia la acción, cambia el resultado. Esta cadena invisible opera todos los días, en cada momento de nuestra existencia. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca aprende a observarla conscientemente. Vivimos en un mundo que nos enseña a prestar atención a lo que ocurre afuera. Nos enseñan a observar las circunstancias. Nos enseñan a analizar los problemas externos. Nos enseñan a perseguir objetivos materiales. Pero pocas veces nos enseñan a comprender el universo que existe dentro de nosotros. Un universo formado por ideas, creencias, emociones, recuerdos, expectativas y pensamientos que influyen silenciosamente en cada aspecto de nuestra vida. La mente humana es uno de los fenómenos más extraordinarios que conocemos. Puede imaginar mundos inexistentes. Puede recordar acontecimientos que ocurrieron décadas atrás. Puede anticipar futuros posibles. Puede resolver problemas complejos. Puede crear arte. Puede diseñar tecnologías. Puede construir civilizaciones. Y, al mismo tiempo, puede generar miedo, ansiedad, dudas y limitaciones que solo existen en nuestra imaginación.
La misma mente capaz de construir puede destruir. La misma mente capaz de liberar puede esclavizar. La misma mente capaz de impulsar el crecimiento puede mantenernos atrapados durante años. Por eso resulta tan importante comprender la energía del pensamiento. Cuando hablamos de energía del pensamiento no nos referimos a una fuerza mágica capaz de alterar instantáneamente las leyes del universo. Nos referimos al enorme impacto que los pensamientos tienen sobre nuestra percepción, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras acciones. Cada pensamiento genera consecuencias. Algunos pensamientos producen confianza. Otros producen inseguridad. Algunos generan motivación. Otros generan parálisis. Algunos abren puertas. Otros construyen muros invisibles. Y cuanto más repetimos un pensamiento, más influencia adquiere sobre nuestra vida. Imagina por un momento una gota de agua cayendo constantemente sobre una roca. Una sola gota parece insignificante. No parece tener poder alguno. Pero cuando cae miles y miles de veces en el mismo lugar, termina modificando incluso la piedra más resistente. Así funcionan los pensamientos. Un pensamiento aislado rara vez cambia una vida. Pero un pensamiento repetido durante meses, años o décadas puede transformar completamente la forma en que una persona ve el mundo. Puede fortalecerla. Puede limitarla. Puede inspirarla. Puede derrotarla. La diferencia está en aquello que permitimos crecer dentro de nuestra mente. Quizás la mayor revelación de todas sea que gran parte de nuestros pensamientos no fueron elegidos conscientemente. Muchas de nuestras creencias fueron adquiridas durante la infancia. Aprendimos observando a nuestros padres. Aprendimos escuchando a otras personas. Aprendimos a través de experiencias que marcaron nuestra memoria. Con el tiempo comenzamos a aceptar ciertas ideas como verdades absolutas. No soy capaz. No tengo suerte. No soy suficientemente bueno. No puedo cambiar. No nací para tener éxito. Y aunque esas frases comenzaron siendo simples pensamientos, terminaron convirtiéndose en programas invisibles que dirigían nuestras decisiones. Pero si una creencia puede ser aprendida, también puede ser transformada. Si un pensamiento puede ser creado, también puede ser reemplazado. Si una mentalidad puede ser construida, también puede ser reconstruida. Y aquí comienza el verdadero propósito de este libro. No se trata simplemente de pensar en positivo. No se trata de ignorar los problemas. No se trata de repetir frases vacías frente a un espejo. Se trata de comprender el funcionamiento profundo de la mente. Se trata de descubrir cómo nacen las creencias. Cómo se forman los hábitos mentales. Cómo la atención dirige nuestra experiencia. Cómo la imaginación influye en nuestras acciones. Y cómo podemos utilizar conscientemente el poder del pensamiento para transformar nuestra forma de vivir. A lo largo de los próximos capítulos exploraremos el extraordinario mundo interior que existe detrás de cada decisión, cada emoción y cada resultado. Descubriremos por qué algunas personas parecen avanzar incluso en circunstancias difíciles. Analizaremos cómo los pensamientos repetitivos moldean la identidad. Exploraremos la relación entre la imaginación, las emociones y el comportamiento humano. Y aprenderemos herramientas para desarrollar una mente más consciente, más fuerte y más libre. Porque la verdadera revolución no ocurre cuando cambia el mundo exterior. La verdadera revolución comienza cuando cambia la manera en que pensamos. Todo lo que eres hoy comenzó como un pensamiento. Todo lo que llegarás a ser también comenzará con uno. Y ahora que este viaje ha comenzado, la pregunta más importante ya no es qué estás pensando en este momento. La pregunta es, ¿qué pensamientos estás alimentando para construir tu futuro? Capítulo 1. El nacimiento de cada realidad.
Imagina por un momento que pudieras observar tu vida desde una perspectiva completamente diferente. No como una sucesión de acontecimientos aleatorios. No como una cadena de golpes de suerte o mala fortuna. No como una historia escrita únicamente por las circunstancias, sino como el resultado de miles de decisiones invisibles que comenzaron mucho antes de que ocurrieran los hechos que hoy forman parte de tu realidad. La mayoría de las personas observa los resultados. Ven el éxito. Ven el fracaso. Ven la riqueza. Ven la escasez. Ven la confianza. Ven el miedo. Pero pocas personas observan el origen. Y sin comprender el origen, resulta imposible comprender la verdadera naturaleza de la transformación. Porque toda realidad humana tiene un punto de partida invisible. Un lugar donde todo comienza. Ese lugar es el pensamiento. La semilla invisible. Observa cualquier edificio. Por más grande que sea, hubo un tiempo en que no existía. Antes de convertirse en concreto, acero y cristal, existió como una idea en la mente de alguien. Un arquitecto lo imaginó. Lo visualizó. Lo diseñó. Lo contempló antes de que apareciera en el mundo físico. Lo mismo ocurre con cada puente, cada carretera, cada vehículo, cada obra de arte y cada invento creado por la humanidad. Todo nació primero en el reino invisible del pensamiento. La mente crea una imagen. Luego crea un plan. Después genera acciones. Y finalmente aparecen los resultados. Lo curioso es que este mismo proceso ocurre diariamente en la vida de cualquier persona, aunque rara vez se perciba. Una persona piensa que es capaz. Actúa. Persiste. Aprende. Y eventualmente obtiene resultados. Otra persona piensa que no puede. Evita actuar. Se paraliza. Renuncia demasiado pronto. Y termina confirmando aquello que creía desde el principio. En ambos casos, la realidad exterior comenzó con una realidad interior. El filtro invisible. Existe una razón por la cual dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de formas completamente distintas. La razón es que no vemos el mundo tal como es. Vemos el mundo a través de nuestros pensamientos. Imagina que dos personas pierden su empleo el mismo día. La primera piensa: mi vida está acabada. Nunca encontraré algo mejor. Todo está saliendo mal. Como consecuencia, experimenta ansiedad. Pierde confianza. Reduce su iniciativa. Se siente derrotada. La segunda persona piensa: esto será difícil. Pero quizás sea una oportunidad para comenzar algo nuevo. Voy a aprender de esta experiencia. Como consecuencia, mantiene la calma. Busca alternativas. Se adapta. Continúa avanzando. El acontecimiento fue idéntico. La diferencia estuvo en la interpretación. Y la interpretación nació del pensamiento. Muchas veces creemos que son los hechos los que generan nuestras emociones. Pero en realidad son los significados que les damos a esos hechos. Dos personas pueden vivir la misma realidad externa y experimentar mundos internos completamente diferentes. La fábrica de la identidad. Existe una pregunta que todos los seres humanos responden constantemente, incluso cuando no son conscientes de ello. La pregunta es: ¿quién soy? La respuesta rara vez se expresa en voz alta. Sin embargo, vive dentro de nosotros. Aparece en nuestros pensamientos diarios. En nuestras expectativas. En nuestras decisiones. En nuestras acciones. Algunas personas han construido una identidad basada en la confianza. Otras han construido una identidad basada en el miedo. Algunas creen que son capaces de aprender. Otras creen que siempre cometerán errores.
Algunas se consideran fuertes. Otras se consideran débiles. Con el paso del tiempo, estas ideas comienzan a formar una imagen mental de nosotros mismos. Y esa imagen influye profundamente en nuestra conducta. Una persona que se percibe como incapaz suele evitar desafíos. Una persona que se percibe como competente suele enfrentarlos. No porque una posea más talento que la otra, sino porque ambas están actuando de acuerdo con la identidad que han construido dentro de sus mentes. Y toda identidad comienza como una colección de pensamientos repetidos. El poder de la repetición. Una sola idea tiene poca fuerza. Pero una idea repetida cientos o miles de veces puede cambiar una vida. Piensa en alguien que durante años se repite: no soy bueno para esto. No puedo hacerlo. No tengo lo necesario. Al principio son solo palabras. Pero con el tiempo se convierten en creencias. Y las creencias terminan transformándose en comportamientos. La persona deja de intentarlo. Evita oportunidades. Reduce sus expectativas. Y eventualmente crea una realidad que parece confirmar aquello que pensaba. Sin darse cuenta, se convirtió en arquitecto de sus propias limitaciones. Ahora imagina el proceso contrario. Una persona comienza a desarrollar pensamientos distintos. No lo sé todavía, pero puedo aprender. Voy a mejorar. Cada error me acerca más a dominar esta habilidad. Estos pensamientos generan una actitud diferente. Esa actitud genera acciones diferentes. Y las acciones producen resultados distintos. Así nace la transformación. No de manera instantánea. No por arte de magia. Sino mediante la acumulación constante de pensamientos que orientan nuestras decisiones diarias. El jardín de la mente. La mente puede compararse con un jardín. En ella crecen semillas constantemente. Algunas semillas producen confianza. Otras producen miedo. Algunas generan disciplina. Otras generan excusas. Algunas fortalecen la esperanza. Otras fortalecen la desesperación. El problema es que muchas personas permiten que cualquier semilla crezca sin supervisión. No observan sus pensamientos. No cuestionan sus creencias. No examinan las ideas que alimentan día tras día. Y cuando finalmente aparecen los resultados, se sorprenden de lo que encuentran. Sin embargo, ningún jardinero espera cosechar flores si durante años sembró maleza. La calidad de la cosecha depende de la calidad de las semillas. Lo mismo ocurre con la mente. Aquello que alimentamos termina fortaleciéndose. Aquello que repetimos termina creciendo. Aquello en lo que concentramos nuestra atención termina ocupando cada vez más espacio en nuestra vida. El nacimiento del destino. Muchas personas utilizan la palabra destino como si fuera algo fijo e inmutable. Como si la vida estuviera completamente escrita desde el principio. Pero existe otra manera de observarlo. El destino puede entenderse como la dirección hacia la que nos conducen nuestras decisiones repetidas. Y las decisiones nacen de nuestros pensamientos. Un pensamiento genera una emoción. La emoción influye en una acción. La acción repetida crea un hábito. El hábito forma el carácter. Y el carácter influye en el destino. Por eso los pensamientos aparentemente insignificantes tienen tanta importancia. Porque rara vez permanecen siendo pensamientos. Con el tiempo se convierten en palabras. Las palabras se convierten en acciones. Las acciones se convierten en costumbres. Y las costumbres construyen una vida. La responsabilidad de pensar. Existe una verdad que puede resultar incómoda. No siempre podemos controlar las circunstancias. No siempre podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor. No siempre podemos controlar las acciones de otras personas. Pero sí podemos aprender a observar nuestros pensamientos.
Podemos cuestionarlos. Podemos analizarlos. Podemos elegir cuáles fortalecer y cuáles abandonar. Esa capacidad representa una de las mayores formas de libertad disponibles para el ser humano. Porque el momento en que dejamos de ser esclavos de nuestros pensamientos automáticos es también el momento en que comenzamos a dirigir conscientemente nuestra vida. Y ese es precisamente el primer paso para comprender la verdadera energía del pensamiento. Antes de transformar el mundo exterior, debemos comprender el mundo interior. Antes de cambiar nuestra realidad, debemos comprender aquello que la origina. Porque toda realidad humana tiene un punto de nacimiento invisible. Y ese punto siempre se encuentra dentro de la mente. Reflexión del capítulo 1. Observa tus pensamientos durante el resto del día. No intentes cambiarlos todavía. Simplemente obsérvalos. Pregúntate: ¿qué ideas repito con más frecuencia? ¿Me fortalecen o me limitan? ¿Estoy alimentando los pensamientos que quiero convertir en realidad? Porque cada pensamiento que aceptas, repites y fortaleces está participando silenciosamente en la construcción de la persona que serás mañana. Capítulo 2. La frecuencia de las creencias. Si los pensamientos son las semillas de nuestra realidad, las creencias son el suelo donde esas semillas crecen. Una semilla puede ser poderosa, pero si cae sobre tierra infértil difícilmente prosperará. Del mismo modo, un pensamiento positivo ocasional tiene poco impacto cuando está rodeado por creencias profundas que lo contradicen. Muchas personas desean cambiar su vida. Desean más confianza, más prosperidad, más felicidad, más oportunidades. Sin embargo, aunque cambian algunas de sus acciones, los resultados siguen siendo los mismos. ¿Por qué ocurre esto? Porque intentan transformar las ramas mientras las raíces permanecen intactas. Y las raíces de nuestra vida se encuentran en nuestras creencias. El poder silencioso de creer. Una creencia es una idea que hemos aceptado como verdadera. No importa si realmente lo es. Lo importante es que nuestra mente la considera cierta. Y una vez que una creencia se instala profundamente en nuestro interior, comienza a influir en la manera en que interpretamos el mundo. Imagina a una persona que cree que nadie puede confiar en ella. Sin darse cuenta, comenzará a interpretar muchas situaciones a través de ese filtro. Si alguien tarda en responder un mensaje, pensará que está siendo ignorada. Si recibe una crítica, sentirá que la rechazan. Si una relación termina, asumirá que nunca fue valorada. No porque esas conclusiones sean necesariamente correctas, sino porque su creencia dirige su interpretación. Las creencias funcionan como lentes invisibles. No vemos las lentes. Vemos el mundo a través de ellas. Y cuanto más tiempo llevamos usándolas, más difícil resulta darnos cuenta de que existen. La construcción de las creencias. Nadie nace creyendo que es incapaz. Nadie nace creyendo que no merece amor. Nadie nace creyendo que el éxito está reservado para otros. La mayoría de nuestras creencias fueron construidas poco a poco. Algunas surgieron durante la infancia. Otras aparecieron a través de experiencias emocionales intensas. Otras fueron heredadas de las personas que nos rodeaban. Desde pequeños absorbemos información constantemente. Escuchamos opiniones. Observamos comportamientos. Recibimos elogios. Recibimos críticas. Aprendemos que parece posible y que parece imposible. Y poco a poco comenzamos a formar conclusiones sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Un niño que escucha constantemente que es inteligente puede desarrollar confianza. Otro que recibe mensajes de incapacidad puede comenzar a dudar de sí mismo. Un niño que crece rodeado de abundancia desarrollará ciertas expectativas. Otro que crece rodeado de miedo económico desarrollará otras muy distintas. Sin darse cuenta,
cada persona comienza a construir un mapa mental de la realidad. Y ese mapa termina guiando gran parte de su vida adulta. Cuando una creencia se convierte en una prisión, las creencias pueden ayudarnos a crecer, pero también pueden limitarnos. Algunas personas viven dentro de cárceles invisibles construidas por ideas que nunca cuestionaron. Creen que son demasiado viejas para empezar algo nuevo. Creen que no tienen talento. Creen que el éxito pertenece únicamente a unos pocos afortunados. Creen que nunca cambiarán. Creen que siempre serán iguales. Y como actúan de acuerdo con esas creencias, terminan reforzándolas. Este es uno de los mecanismos más poderosos de la mente humana. Tendemos a buscar evidencia que confirme aquello que ya creemos. Si creemos que somos incapaces, prestaremos atención a nuestros errores. Si creemos que somos capaces, prestaremos atención a nuestros avances. La mente busca coherencia. Quiere demostrar que tiene razón. Y por eso muchas personas terminan viviendo dentro de historias que ellas mismas ayudaron a construir. El efecto invisible de la expectativa. Existe un fenómeno fascinante que aparece constantemente en la vida humana. Las expectativas influyen en los resultados. Cuando una persona espera fracasar, suele comportarse de maneras que aumentan las probabilidades de fracasar. Cuando una persona espera aprender, suele actuar de maneras que facilitan el aprendizaje. La expectativa modifica la actitud. La actitud modifica el comportamiento. Y el comportamiento modifica los resultados. Pensemos en alguien que cree firmemente que nunca podrá hablar en público. Cada vez que tiene una oportunidad de hacerlo, experimenta nerviosismo. Evita practicar. Duda de sí mismo. Habla con inseguridad. Comete errores. Finalmente concluye. Lo sabía. No sirvo para esto. Pero la realidad es que la creencia inicial participó activamente en la creación del resultado. La expectativa ayudó a producir aquello que temía. Y esto ocurre en innumerables áreas de la vida. Las creencias sobre el dinero. Uno de los terrenos donde las creencias muestran con mayor claridad su influencia es el dinero. Muchas personas afirman querer prosperidad económica. Sin embargo, en lo profundo de su mente mantienen ideas contradictorias. Algunas creen que las personas exitosas son egoístas. Otras creen que el dinero siempre trae problemas. Algunas piensan que la riqueza está reservada para unos pocos. Otras consideran imposible mejorar su situación. Cuando una persona mantiene estas creencias durante años, puede terminar rechazando oportunidades sin darse cuenta. Puede sentir culpa al progresar. Puede sabotear sus propios avances. Puede evitar asumir riesgos razonables. No porque quiera fracasar, sino porque sus creencias internas entran en conflicto con sus deseos conscientes. Por eso resulta tan importante examinar aquello que creemos. A veces no son nuestras capacidades las que nos limitan. Son nuestras convicciones. Las creencias sobre uno mismo. Quizás las creencias más importantes de todas son aquellas que tenemos acerca de nuestra propia identidad. ¿Quién crees que eres? La respuesta a esta pregunta influye en prácticamente todo. Si te consideras disciplinado, actuarás de una manera. Si te consideras perezoso, actuarás de otra. Si te percibes como una persona valiosa, tomarás ciertas decisiones. Si te percibes como alguien sin valor, tomarás decisiones diferentes. La imagen que tenemos de nosotros mismos funciona como una brújula interna. Dirige nuestros comportamientos incluso cuando no somos conscientes de ello. Por eso muchas transformaciones profundas comienzan cuando una persona modifica la forma en que se ve a sí misma. No cambia únicamente lo que hace. Cambia quién cree ser. Y cuando cambia la identidad, las acciones comienzan a transformarse naturalmente.
El despertar de la conciencia. La mayoría de las creencias operan en silencio. Trabajan detrás de escena. Influyen en nuestras decisiones sin pedir permiso. Pero existe una buena noticia. Una creencia puede ser observada. Y aquello que puede ser observado puede ser transformado. El primer paso consiste en desarrollar conciencia. Preguntarte: ¿qué creo acerca de mí? ¿Qué creo acerca del éxito? ¿Qué creo acerca del amor? ¿Qué creo acerca del dinero? ¿Qué creo acerca de mis posibilidades? Estas preguntas pueden parecer simples, pero tienen el poder de revelar programas mentales que han permanecido ocultos durante años. Y una vez que salen a la luz, dejan de controlar completamente nuestra vida. El poder de elegir nuevas creencias. Muchas personas creen que las creencias son permanentes. No lo son. Las creencias cambian constantemente. A lo largo de tu vida ya has abandonado cientos de ellas. Has cambiado opiniones. Has modificado perspectivas. Has aprendido cosas nuevas. Has reemplazado antiguas certezas por nuevas comprensiones. Lo mismo puede ocurrir con las creencias que hoy te limitan. No significa ignorar la realidad. No significa engañarte. Significa abrir espacio para posibilidades más amplias. Significa reconocer que tal vez no eres exactamente quien creías ser. Tal vez eres más capaz. Más fuerte. Más creativo. Más adaptable. Si te consideras disciplinado, actuarás de una manera. Si te consideras perezoso, actuarás de otra. Si te percibes como una persona valiosa, tomarás ciertas decisiones. Si te percibes como alguien sin valor, tomarás decisiones diferentes. La imagen que tenemos de nosotros mismos funciona como una brújula interna. Dirige nuestros comportamientos incluso cuando no somos conscientes de ello. Por eso muchas transformaciones profundas comienzan cuando una persona modifica la forma en que se ve a sí misma. No cambia únicamente lo que hace. Cambia quien cree ser. Y cuando cambia la identidad, las acciones comienzan a transformarse naturalmente. El despertar de la conciencia. La mayoría de las creencias operan en silencio. Trabajan detrás de escena. Influyen en nuestras decisiones sin pedir permiso. Pero existe una buena noticia. Una creencia puede ser observada. Y aquello que puede ser observado puede ser transformado. El primer paso consiste en desarrollar conciencia. Preguntarte: ¿qué creo acerca de mí? ¿Qué creo acerca del éxito? ¿Qué creo acerca del amor? ¿Qué creo acerca del dinero? ¿Qué creo acerca de mis posibilidades? Estas preguntas pueden parecer simples, pero tienen el poder de revelar programas mentales que han permanecido ocultos durante años. Y una vez que salen a la luz, dejan de controlar completamente nuestra vida. El poder de elegir nuevas creencias. Muchas personas creen que las creencias son permanentes. No lo son. Las creencias cambian constantemente. A lo largo de tu vida ya has abandonado cientos de ellas. Has cambiado opiniones. Has modificado perspectivas. Has aprendido cosas nuevas. Has reemplazado antiguas certezas por nuevas comprensiones. Lo mismo puede ocurrir con las creencias que hoy te limitan. No significa ignorar la realidad. No significa engañarte. Significa abrir espacio para posibilidades más amplias. Significa reconocer que tal vez no eres exactamente quien creías ser. Tal vez eres más capaz. Más fuerte. Más creativo. Más adaptable. Más resiliente. Más poderoso de lo que imaginas. Y cuanto más alimentes esas nuevas posibilidades mediante acciones concretas, más comenzarán a fortalecerse dentro de ti. Porque las creencias no cambian únicamente con palabras.
Cambian con experiencias. Cambian con evidencia. Cambian cuando actuamos de una manera diferente y descubrimos que somos capaces de mucho más de lo que pensábamos. La energía detrás de toda creencia. Cada creencia posee una especie de fuerza emocional. Algunas nos expanden. Otras nos contraen. Algunas nos impulsan a avanzar. Otras nos paralizan. Algunas generan entusiasmo. Otras generan miedo. Por eso las creencias tienen tanta influencia sobre nuestra energía diaria. No solo determinan lo que pensamos. También afectan cómo nos sentimos. Y aquello que sentimos influye profundamente en lo que hacemos. De esta forma, las creencias se convierten en una de las fuentes principales de la energía del pensamiento. Son los programas invisibles que alimentan nuestras decisiones. Son las raíces ocultas que sostienen nuestros resultados. Y comprenderlas es uno de los pasos más importantes para recuperar el control consciente de nuestra vida. Reflexión del capítulo 2. Durante años has vivido acompañado por ciertas creencias. Algunas te han ayudado. Otras te han limitado. La pregunta es: ¿cuáles de ellas siguen siendo útiles para la persona que deseas convertirte? Y aún más importante, ¿qué ocurriría si algunas de las limitaciones que hoy consideras reales fueran simplemente creencias que nunca te detuviste a cuestionar? Porque el momento en que una creencia es examinada conscientemente, comienza a perder el poder de gobernar tu vida desde las sombras. Capítulo 3. Los pensamientos que gobiernan tu vida. En este mismo instante, mientras lees estas palabras, tu mente está produciendo pensamientos. Algunos están relacionados con este libro. Otros tienen que ver con situaciones de tu vida. Quizás estés recordando algo que ocurrió ayer. Tal vez estés pensando en lo que harás mañana. Quizás una preocupación aparezca de repente. O tal vez surja una idea inspiradora. Lo extraordinario es que la mayoría de estos pensamientos aparecen de forma automática. No los llamas. No los eliges conscientemente. Simplemente llegan. Y desaparecen. Luego llegan otros. Y después otros más. La mente humana funciona como un río en constante movimiento. Un flujo continuo de imágenes, recuerdos, interpretaciones, opiniones, deseos, temores y expectativas. Sin embargo, existe un detalle que cambia por completo nuestra comprensión de la realidad. No todos los pensamientos tienen el mismo poder. Algunos atraviesan la mente durante unos segundos y desaparecen. Otros permanecen durante años. Algunos son pasajeros. Otros se convierten en dueños silenciosos de nuestra vida. Y precisamente esos son los pensamientos que gobiernan nuestro destino. La conversación que nunca se detiene. Aunque no siempre lo percibimos, todos mantenemos una conversación interna permanente. Desde que despertamos hasta que nos dormimos existe una voz interior comentando la realidad. Esa voz interpreta, evalúa, juzga, compara, recuerda, imagina, predice. Y muchas veces lo hace sin que seamos plenamente conscientes. Imagina que pudieras escuchar durante un día completo cada pensamiento que pasa por tu mente. Probablemente descubrirías patrones sorprendentes. Tal vez notarías preocupaciones repetidas. Tal vez encontrarías dudas constantes. Quizás observarías críticas hacia ti mismo. O quizás descubrirías pensamientos de esperanza y confianza. Lo importante es comprender que aquello que pensamos repetidamente termina moldeando nuestra experiencia. No porque los pensamientos tengan poderes mágicos, sino porque influyen directamente sobre nuestra percepción y comportamiento. La mente tiende a dirigirse hacia aquello que considera importante. Y aquello en lo que pensamos constantemente comienza a ocupar un espacio cada vez mayor en nuestra vida. El piloto automático mental.
Gran parte de nuestra vida transcurre en piloto automático. Realizamos acciones cotidianas sin pensar demasiado en ellas. Conducimos. Caminamos. Trabajamos. Respondemos mensajes. Tomamos decisiones. Y mientras hacemos todo eso, nuestros programas mentales continúan funcionando en segundo plano. Esos programas fueron construidos durante años. A través de experiencias, hábitos, creencias, emociones y repeticiones constantes. Con el tiempo, ciertos pensamientos se vuelven tan familiares que dejamos de cuestionarlos. Simplemente asumimos que son verdad. Pero aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Y si algunos de esos pensamientos no fueran ciertos? ¿Y si simplemente fueran hábitos mentales? Muchas personas viven décadas enteras obedeciendo pensamientos que jamás analizaron. Pensamientos heredados. Pensamientos aprendidos. Pensamientos repetidos tantas veces que parecen formar parte de la realidad misma. Sin embargo, un pensamiento repetido no necesariamente es una verdad. A veces es solamente una costumbre. Los pensamientos que consumen energía. Existe una razón por la cual algunas personas terminan agotadas incluso cuando no han realizado grandes esfuerzos físicos. Gran parte de la energía humana se consume dentro de la mente. Las preocupaciones constantes. Los escenarios negativos imaginarios. Los resentimientos. Las discusiones mentales interminables. Los temores repetitivos. Todo ello exige energía. Imagina a una persona que durante meses piensa diariamente en un problema. Lo analiza. Lo imagina. Lo revive. Lo teme. Lo anticipa. Aunque nada esté ocurriendo en ese momento, su mente continúa gastando recursos emocionales. Poco a poco aparece el cansancio. La ansiedad. La sensación de estar atrapado. No porque el problema esté presente las 24 horas del día, sino porque el pensamiento permanece activo. La mente no distingue fácilmente entre una amenaza real y una amenaza imaginada repetidamente. Y por eso los pensamientos pueden afectar profundamente nuestro estado emocional. La ilusión del pensamiento absoluto. Uno de los errores más comunes consiste en creer todo lo que pensamos. La mayoría de las personas jamás cuestiona sus pensamientos. Si la mente dice, no podrás hacerlo, lo creen. Si la mente dice, vas a fracasar, lo creen. Si la mente dice, no eres suficiente, lo creen. Pero un pensamiento no es un hecho. Un pensamiento es simplemente una actividad mental. Nada más. La mente produce miles de ideas cada día. Algunas son útiles. Otras son absurdas. Algunas son precisas. Otras están completamente equivocadas. Sin embargo, cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos en lugar de identificarnos completamente con ellos, ocurre algo extraordinario. Comenzamos a recuperar nuestra libertad. Descubrimos que no somos cada pensamiento que aparece en nuestra mente. Somos quienes los observamos. Y esa diferencia lo cambia todo. La atención, el combustible del pensamiento. Existe una ley sencilla pero poderosa. Aquello a lo que prestas atención tiende a fortalecerse. La atención funciona como combustible. Cuando alimentas un pensamiento una y otra vez, le entregas energía. Le permites crecer. Le permites ocupar más espacio. Por eso ciertas preocupaciones se vuelven gigantescas. No siempre porque sean enormes desde el principio, sino porque reciben atención constante. Lo mismo ocurre con los pensamientos constructivos. Cuanto más atención dedicas al aprendizaje, al crecimiento y a las posibilidades,
más comienza tu mente a detectar oportunidades relacionadas con ellos. La atención dirige el enfoque. Y el enfoque dirige gran parte de nuestra experiencia. El pensamiento y la identidad. Después de años repitiendo los mismos pensamientos, comenzamos a construir una identidad alrededor de ellos. Ya no pensamos simplemente, tengo miedo. Comenzamos a pensar, soy una persona miedosa. Ya no pensamos, cometí un error. Pensamos, soy un fracaso. Ya no pensamos, hoy me siento inseguro. Pensamos, soy inseguro. Y cuando una idea se convierte en identidad, adquiere un enorme poder. Porque las personas tienden a actuar de acuerdo con la imagen que tienen de sí mismas. Por eso resulta tan importante observar cuidadosamente el lenguaje interno. Las palabras que utilizamos para describirnos pueden convertirse en los límites invisibles de nuestra vida. Convertirse en el observador. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de ser esclavos de nuestros pensamientos automáticos. Cuando desarrollamos la capacidad de observar, de cuestionar, de elegir. No podemos evitar que aparezcan pensamientos. Eso forma parte de la naturaleza humana. Pero sí podemos decidir cuáles fortalecer, cuáles desafiar, cuáles abandonar y cuáles convertir en aliados. La mente seguirá produciendo pensamientos. Eso nunca cambiará. Lo que puede cambiar es la relación que tenemos con ellos. Y cuando esa relación cambia, comienza una transformación profunda. Porque dejamos de ser pasajeros arrastrados por cada pensamiento. Y nos convertimos en navegantes conscientes de nuestra propia mente. Reflexión del capítulo 3. Observa durante las próximas horas cuáles son los pensamientos que más se repiten en tu mente. No luches contra ellos. No los juzgues. Simplemente obsérvalos. Pregúntate. ¿Estos pensamientos me acercan a la persona que deseo ser o me alejan de ella? Porque los pensamientos que repites cada día terminan convirtiéndose en la voz que dirige tu vida. Y tarde o temprano, esa voz se transforma en tu realidad. Capítulo 4. La energía emocional de la mente. Si los pensamientos son las semillas y las creencias son las raíces, las emociones son la fuerza que impulsa el crecimiento. Ningún pensamiento existe completamente aislado. Cada idea que atraviesa nuestra mente produce algún tipo de reacción emocional. A veces es tan leve que apenas la percibimos. Otras veces es tan intensa que parece apoderarse por completo de nosotros. Un recuerdo puede despertar tristeza. Una posibilidad puede generar entusiasmo. Una amenaza imaginaria puede provocar miedo. Una meta importante puede producir inspiración. Y aunque solemos pensar que nuestras emociones aparecen de manera espontánea, en muchos casos están profundamente conectadas con aquello que pensamos. Por esta razón, comprender la energía del pensamiento exige comprender también la energía de las emociones. Porque pensamiento y emoción forman una asociación constante que influye en prácticamente cada aspecto de nuestra vida. El lenguaje silencioso del cuerpo. Toda emoción deja una huella física. El miedo acelera el corazón. La ansiedad produce tensión. La alegría genera ligereza. La confianza modifica la postura corporal. La tristeza cambia la expresión del rostro. El entusiasmo aumenta los niveles de energía. Aunque las emociones nacen en el mundo interior, sus efectos se manifiestan en todo el organismo. El cuerpo escucha constantemente aquello que ocurre en la mente. Por eso dos personas pueden encontrarse en el mismo lugar y experimentar estados completamente diferentes. Una puede sentirse motivada. Otra puede sentirse derrotada. Una puede ver posibilidades. La otra puede percibir amenazas. Y esa diferencia emocional influirá directamente en las decisiones que cada una tome.
Las emociones no son simples acompañantes de la vida. Son fuerzas que orientan nuestras acciones. El pensamiento que enciende la emoción. Imagina que recibes un mensaje inesperado. Todavía no lo has abierto. No sabes qué dice. Sin embargo, dependiendo de lo que imagines, podrías experimentar emociones completamente distintas. Si piensas que contiene buenas noticias, sentirás entusiasmo. Si crees que contiene un problema, sentirás preocupación. El mensaje aún no ha sido leído. La realidad objetiva todavía no ha cambiado. Pero tu estado emocional ya comenzó a transformarse. ¿Por qué? Porque la emoción no surge únicamente de los hechos. También surge de la interpretación que hacemos de ellos. Y esa interpretación ocurre en el pensamiento. Esta simple observación revela algo extraordinario. Muchas veces no reaccionamos a la realidad. Reaccionamos a nuestra versión mental de la realidad. Y esa diferencia tiene enormes consecuencias. El ciclo pensamiento-emoción. Existe un mecanismo que opera constantemente dentro de nosotros. Un pensamiento genera una emoción. La emoción fortalece el pensamiento. El pensamiento fortalecido produce una emoción más intensa. Y así se crea un ciclo. Imagina a una persona que piensa: voy a fracasar. Ese pensamiento genera miedo. El miedo refuerza la sensación de peligro. La sensación de peligro produce más pensamientos negativos. Y esos pensamientos generan todavía más miedo. Poco a poco se forma una espiral descendente. Ahora imagina el proceso contrario. Una persona piensa: puedo aprender. Ese pensamiento genera esperanza. La esperanza aumenta la motivación. La motivación impulsa la acción. La acción produce progreso. Y el progreso fortalece la confianza. En ambos casos, el ciclo comienza en la mente. Pero termina influyendo en toda la experiencia de vida. Emociones que expanden y emociones que contraen. Algunas emociones parecen abrir nuestro mundo. Otras parecen reducirlo. Cuando sentimos entusiasmo, creatividad o confianza, nuestra mente suele explorar nuevas posibilidades. Nos volvemos más receptivos. Más curiosos. Más dispuestos a actuar. En cambio, cuando estamos dominados por el miedo extremo o la desesperanza, nuestra atención se estrecha. Comenzamos a enfocarnos únicamente en los problemas. La imaginación se llena de escenarios negativos. Las oportunidades dejan de ser visibles. Esto no significa que existan emociones buenas y emociones malas. Todas las emociones cumplen una función. El miedo puede advertirnos de un peligro. La tristeza puede ayudarnos a procesar una pérdida. La ira puede señalar que algo necesita cambiar. El problema aparece cuando una emoción toma el control permanente de nuestra vida. Cuando dejamos de experimentar una emoción y comenzamos a vivir dentro de ella. El peso emocional del pasado. Muchas personas creen que están reaccionando al presente. Pero en realidad están reaccionando a recuerdos que aún permanecen activos en su interior. Una experiencia dolorosa puede dejar una marca emocional profunda. Años después, situaciones similares pueden despertar las mismas sensaciones. Incluso cuando el peligro ya no existe. Incluso cuando las circunstancias son diferentes. La mente recuerda. El cuerpo recuerda. Las emociones recuerdan. Y si no desarrollamos conciencia, podemos terminar viviendo el presente a través de las heridas del pasado. Por eso resulta tan importante observar nuestras respuestas emocionales. A veces la emoción que sentimos hoy no pertenece completamente al momento actual. A veces es un eco de experiencias anteriores. Y comprender eso puede abrir la puerta a una profunda transformación. La energía de la atención emocional.
Cada vez que dirigimos nuestra atención hacia una emoción, ocurre algo interesante. Podemos fortalecerla o comprenderla. La diferencia depende de cómo la observamos. Si luchamos constantemente contra una emoción, muchas veces la intensificamos. Si la negamos, suele permanecer oculta. Si intentamos escapar de ella, puede perseguirnos durante años. Pero cuando aprendemos a observarla conscientemente, comienza a perder parte de su poder. La emoción deja de ser un enemigo. Se convierte en información. Se convierte en una señal. En un mensaje que nos invita a comprender algo sobre nosotros mismos. Esta actitud transforma por completo nuestra relación con el mundo emocional. La inteligencia emocional. La verdadera fortaleza mental no consiste en eliminar las emociones. Consiste en aprender a relacionarnos con ellas de manera consciente. Muchas personas intentan parecer fuertes reprimiendo lo que sienten. Pero las emociones ignoradas no desaparecen. Simplemente permanecen ocultas. Y tarde o temprano encuentran otra forma de manifestarse. La inteligencia emocional comienza cuando desarrollamos la capacidad de reconocer nuestras emociones sin convertirnos en esclavos de ellas. Podemos sentir miedo sin rendirnos. Podemos sentir tristeza sin perder la esperanza. Podemos sentir incertidumbre sin dejar de avanzar. Podemos sentir ansiedad sin permitir que controle nuestras decisiones. Esta capacidad representa una de las formas más elevadas de poder personal. Porque nos permite actuar guiados por nuestros valores y objetivos, no únicamente por nuestros estados emocionales momentáneos. La emoción como combustible. Toda gran acción humana contiene una carga emocional. Los sueños importantes. Las metas ambiciosas. Los proyectos extraordinarios. Las transformaciones profundas. Todo ello suele estar impulsado por emociones intensas. La pasión. La inspiración. La determinación. La esperanza. La convicción. Las emociones proporcionan energía para actuar. Por eso las personas que conectan sus objetivos con emociones significativas suelen mostrar una perseverancia extraordinaria. No avanzan únicamente por obligación. Avanzan porque sienten algo poderoso detrás de lo que hacen. Comprenden que la emoción puede convertirse en combustible para el crecimiento. El equilibrio interior. La verdadera maestría no consiste en vivir permanentemente feliz. Tampoco consiste en evitar cualquier emoción desagradable. La verdadera maestría consiste en desarrollar equilibrio. Aprender a experimentar emociones sin ser arrastrados por ellas. Aprender a escucharlas sin obedecerlas ciegamente. Aprender a utilizar su energía de manera inteligente. Cuando logramos hacerlo, descubrimos algo importante. Las emociones dejan de ser fuerzas caóticas. Se convierten en aliadas. Nos ayudan a comprendernos. Nos ayudan a crecer. Nos ayudan a dirigir la energía del pensamiento hacia una vida más consciente. Y entonces comenzamos a entender que la mente y las emociones no son enemigos. Son partes de un mismo sistema. Un sistema extraordinario que, cuando funciona en armonía, puede transformar profundamente nuestra experiencia de la realidad. Reflexión del capítulo 4. Piensa en las emociones que más han estado presentes en tu vida durante los últimos meses. Pregúntate: ¿qué pensamientos las alimentan? ¿Qué creencias las sostienen? ¿Están impulsándome hacia adelante o manteniéndome en el mismo lugar? Porque detrás de cada emoción persistente existe una historia que la mente se ha contado una y otra vez. Y cuando comprendes esa historia, comienzas a recuperar el poder de escribir una nueva. Capítulo 5. El poder oculto de la imaginación. Existe una capacidad extraordinaria que acompaña al ser humano desde el comienzo de su existencia.
Una capacidad tan poderosa que ha dado origen a civilizaciones, descubrimientos, obras de arte, tecnologías y transformaciones personales que cambiaron el rumbo de la historia. Es una facultad silenciosa, invisible, inmaterial y, sin embargo, capaz de influir profundamente en la realidad humana. Esa capacidad es la imaginación. La mayoría de las personas considera la imaginación como algo propio de los niños. Un simple entretenimiento. Un juego mental sin importancia. Pero quienes han estudiado profundamente la mente humana saben que la imaginación es mucho más que eso. La imaginación es el laboratorio donde se construyen las posibilidades. Es el espacio donde nacen los futuros antes de convertirse en presentes. Es el lugar donde los límites pueden ser cuestionados y donde nuevas realidades comienzan a tomar forma. Antes de que algo exista en el mundo exterior, primero debe existir como posibilidad en la mente. Y la imaginación es la herramienta que hace posible ese proceso. El primer territorio de toda creación. Observa cualquier objeto creado por el ser humano. Una casa. Un automóvil. Una canción. Una empresa. Un libro. Un puente. Una ciudad. Todos tuvieron un origen común. Existieron primero en la imaginación de alguien. Antes de convertirse en algo tangible, fueron una visión. Una idea. Una imagen mental. La imaginación permite explorar aquello que todavía no existe. Nos permite visualizar alternativas. Nos permite diseñar caminos que aún no han sido recorridos. Por eso cada avance humano comienza en el mundo invisible. La realidad física suele ser el resultado final de un proceso que inició mucho antes en la mente. La película interior. Aunque pocas personas lo notan, todos utilizamos la imaginación constantemente. Cuando recordamos una conversación. Cuando anticipamos una reunión. Cuando soñamos con el futuro. Cuando nos preocupamos por algo que aún no ha ocurrido. Cuando imaginamos escenarios posibles. En todos esos momentos estamos utilizando nuestra capacidad imaginativa. La mente produce imágenes internas de manera continua. Una especie de película privada que se proyecta dentro de nosotros. Y esas imágenes tienen un efecto profundo sobre nuestras emociones. Imagina por unos segundos que recibes una excelente noticia. Aunque no haya ocurrido realmente, tu estado emocional comenzará a cambiar. Ahora imagina una situación preocupante. También experimentarás una reacción emocional. Nada ocurrió en el mundo exterior. Todo sucedió en la imaginación. Y, sin embargo, el cuerpo respondió. Esto demuestra hasta qué punto las imágenes mentales influyen sobre nuestra experiencia. La imaginación creadora y la imaginación destructiva. La imaginación es una herramienta. Y como toda herramienta, puede utilizarse de diferentes maneras. Algunas personas la emplean para construir posibilidades. Visualizan metas. Diseñan proyectos. Exploran soluciones. Crean nuevas oportunidades. Otras la utilizan para alimentar temores. Imaginan fracasos. Visualizan catástrofes. Anticipan problemas constantemente. Crean escenarios negativos que muchas veces jamás ocurren. Ambos grupos utilizan exactamente la misma facultad. La diferencia está en la dirección. La imaginación puede convertirse en una fuente de crecimiento. O puede transformarse en una fábrica de preocupaciones. Por eso resulta tan importante desarrollar conciencia sobre aquello que imaginamos de forma habitual. El arquitecto del futuro. Cada vez que imaginas una posibilidad, estás construyendo un modelo mental. Y esos modelos influyen en tus decisiones. Una persona que puede visualizar claramente una meta suele sentirse más motivada para actuar. Su mente posee una dirección.
Un objetivo. Un destino. La imagen del futuro funciona como una brújula. Le proporciona sentido al esfuerzo presente. Por el contrario, cuando una persona no logra imaginar posibilidades positivas para sí misma, suele perder impulso. Le cuesta encontrar motivación. Le cuesta perseverar. Porque resulta difícil avanzar hacia un lugar que ni siquiera puede visualizar. La imaginación amplía el horizonte de lo posible. Nos permite ver más allá de las circunstancias actuales. Nos recuerda que el presente no necesariamente define el futuro. La prisión de los límites imaginarios. Uno de los descubrimientos más sorprendentes sobre la mente humana es que muchas limitaciones existen primero en la imaginación. Antes de que alguien fracase, puede haber imaginado el fracaso cientos de veces. Antes de que alguien renuncie, puede haber visualizado repetidamente razones para abandonar. Antes de que alguien se convenza de que no puede lograr algo, suele haber construido una imagen mental de incapacidad. La mente crea escenarios. Y esos escenarios influyen en nuestras acciones. Por eso muchas barreras que parecen externas tienen una raíz interna. No siempre son obstáculos reales. A veces son límites imaginarios que hemos aceptado como verdades. Y cuanto más tiempo permanecen en nuestra mente, más reales parecen. El lenguaje de los grandes soñadores. Toda persona que ha transformado significativamente su vida compartió una característica común. Fue capaz de imaginar algo diferente antes de verlo con sus propios ojos. Los exploradores imaginaron nuevas rutas. Los inventores imaginaron nuevas tecnologías. Los artistas imaginaron nuevas formas de expresión. Los emprendedores imaginaron nuevas posibilidades. Los líderes imaginaron nuevos caminos. La imaginación precedió a la acción. Y la acción convirtió esa visión en realidad. Esto no significa que imaginar sea suficiente. Las imágenes mentales por sí solas no construyen resultados. Pero sí proporcionan dirección. Y sin dirección, la acción pierde gran parte de su poder. Cuando la imaginación se une a la acción, existe un error frecuente. Creer que basta con imaginar para transformar la vida. La realidad funciona de manera diferente. La imaginación abre la puerta. La acción la atraviesa. Visualizar una meta puede aumentar la motivación. Pero el progreso aparece cuando esa motivación se convierte en esfuerzo constante. Imaginar una empresa no crea una empresa. Imaginar un libro no escribe un libro. Imaginar una nueva vida no la construye. Sin embargo, toda acción poderosa suele comenzar con una visión clara. Primero vemos la posibilidad. Luego trabajamos para convertirla en realidad. La imaginación proporciona el mapa. La acción recorre el camino. Y ambas son necesarias. El futuro que construyes cada día. Quizás la función más importante de la imaginación sea recordarnos que el futuro aún no está escrito. Cada día imaginamos algo acerca de lo que viene. Algunas personas imaginan crecimiento. Otras imaginan estancamiento. Algunas imaginan oportunidades. Otras imaginan dificultades. Y esas imágenes influyen en las decisiones que toman hoy. Por eso la imaginación participa silenciosamente en la creación del mañana. No porque prediga el futuro, sino porque ayuda a moldear las acciones que lo construirán. La persona que imagina posibilidades suele actuar de manera diferente a quien imagina limitaciones. Y esas acciones acumuladas terminan produciendo resultados distintos. La visión interior. La imaginación no es una simple fantasía. Es una capacidad fundamental de la mente humana. Es la facultad que nos permite trascender el presente. Explorar posibilidades. Diseñar objetivos. Crear significado. Construir esperanza.
y descubrir caminos que antes parecían invisibles. Cada gran transformación comienza cuando alguien es capaz de ver más allá de sus circunstancias actuales. Cuando logra imaginar una versión diferente de sí mismo. Cuando visualiza un futuro que todavía no existe. Cuando se atreve a creer que algo puede cambiar. Porque aquello que la mente es capaz de concebir y perseguir con perseverancia tiene mayores posibilidades de convertirse en realidad. Y la imaginación es precisamente el lugar donde nacen esas posibilidades. Reflexión del capítulo 5. Pregúntate con sinceridad. ¿Qué imágenes ocupan con mayor frecuencia tu mente? ¿Imaginas posibilidades o limitaciones? ¿Construyes escenarios de crecimiento o escenarios de miedo? Porque la imaginación está trabajando para ti todos los días, incluso cuando no eres consciente de ello. Y aquello que imaginas repetidamente termina influyendo en la persona que decides ser y en el futuro que comienzas a construir. Capítulo 6. El despertar de una nueva conciencia. Hemos recorrido un largo camino. Comenzamos explorando el nacimiento invisible de toda realidad humana. Descubrimos cómo las creencias moldean nuestra percepción del mundo. Observamos el poder de los pensamientos repetitivos. Comprendimos la relación entre las emociones y la mente. Y exploramos la extraordinaria capacidad de la imaginación para proyectarnos más allá de nuestras circunstancias presentes. Ahora llegamos al punto más importante de este viaje. El despertar. Porque el verdadero propósito de comprender la energía del pensamiento no consiste únicamente en adquirir conocimiento. Consiste en transformar la forma en que vivimos. El conocimiento puede inspirar. Puede motivar. Puede abrir puertas. Pero solo la conciencia tiene el poder de generar una transformación profunda y duradera. Y la conciencia comienza cuando dejamos de vivir de manera automática. Dormidos con los ojos abiertos. La mayoría de las personas pasa gran parte de su vida funcionando en piloto automático. Se despiertan. Repiten rutinas. Piensan los mismos pensamientos. Experimentan las mismas emociones. Reaccionan de las mismas maneras. Y vuelven a dormir. Día tras día. Mes tras mes. Año tras año. No porque lo deseen, sino porque nunca aprendieron a observar los programas invisibles que dirigen su comportamiento. Muchas veces creemos que estamos tomando decisiones libres. Sin embargo, gran parte de nuestras acciones son respuestas automáticas impulsadas por hábitos mentales construidos durante años. Reaccionamos antes de reflexionar. Juzgamos antes de comprender. Tememos antes de analizar. Renunciamos antes de intentarlo. Y lo hacemos tan rápido que apenas lo notamos. Ese es el sueño psicológico en el que vive gran parte de la humanidad. Un estado donde la mente dirige la vida sin ser cuestionada. El momento de despertar. Todo cambio profundo comienza con un instante de claridad. Un momento en el que una persona se observa a sí misma y comprende algo fundamental. No es sus pensamientos. No es sus emociones. No es sus miedos. No es sus creencias. Puede experimentarlos. Puede observarlos. Puede transformarlos. Pero no está definida por ellos. Esta comprensión parece sencilla. Sin embargo, posee un enorme poder. Porque cuando dejamos de identificarnos completamente con nuestros pensamientos, comenzamos a recuperar nuestra libertad. La mente puede decir: no puedes hacerlo. Y aún así elegir actuar. La mente puede decir: es demasiado difícil. Y aún así continuar avanzando. La mente puede producir dudas. Pero ya no tiene la autoridad absoluta que tenía antes. Ahora existe un observador consciente. Una parte más profunda que puede decidir. Y ahí comienza el despertar. El poder de la atención consciente.
La atención es una de las fuerzas más valiosas que poseemos. Aquello a lo que prestamos atención crece en nuestra experiencia. Aquello que ignoramos suele debilitarse. Sin embargo, la mayoría de las personas entrega su atención de manera inconsciente. Permiten que las preocupaciones la capturen. Permiten que los miedos la controlen. Permiten que las distracciones la consuman. Y luego se preguntan por qué se sienten agotadas. La conciencia consiste en recuperar el control de la atención. Elegir deliberadamente dónde dirigir la energía mental. Elegir qué pensamientos fortalecer. Elegir qué emociones alimentar. Elegir qué ideas merecen espacio dentro de nuestra mente. Cada vez que hacemos esto, fortalecemos nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida. La libertad interior. Muchos creen que la libertad depende exclusivamente de factores externos. Dinero. Tiempo. Circunstancias. Posición social. Sin embargo, existe una forma de libertad que precede a todas las demás. La libertad interior. La capacidad de elegir nuestra respuesta frente a las circunstancias. No siempre podemos controlar lo que ocurre. No siempre podemos evitar los desafíos. No siempre podemos modificar el comportamiento de otras personas. Pero sí podemos aprender a responder de manera consciente. Y esa capacidad cambia por completo nuestra experiencia de vida. Dos personas pueden atravesar la misma tormenta. Una se derrumba. La otra crece. La diferencia no siempre está en la situación. Muchas veces está en la conciencia con la que enfrentan esa situación. El arte de elegir pensamientos. La mente produce miles de pensamientos cada día. Algunos son útiles. Otros no. Algunos impulsan el crecimiento. Otros alimentan el miedo. El despertar no consiste en eliminar todos los pensamientos negativos. Eso sería imposible. Consiste en aprender a elegir cuáles merecen nuestra atención. Imagina que alguien llama a tu puerta. No estás obligado a dejarlo entrar. Lo mismo ocurre con los pensamientos. No todos merecen convertirse en huéspedes permanentes de tu mente. Algunos pueden ser observados y dejados pasar. Otros pueden ser examinados y descartados. Y algunos pueden ser cultivados porque contribuyen a la vida que deseas construir. Esta capacidad representa una de las mayores expresiones de poder personal. Convertirse en el arquitecto de la mente. Durante mucho tiempo quizás creíste que eras simplemente el resultado de tus circunstancias. De tu pasado. De tu educación. De tus experiencias. Pero ahora sabes algo diferente. Sabes que existe un espacio de elección. Un espacio donde puedes cuestionar creencias. Modificar hábitos mentales. Dirigir tu atención. Cultivar nuevas perspectivas. Y construir una relación más consciente con tus pensamientos. Esto no significa que el cambio ocurra de la noche a la mañana. Toda transformación profunda requiere tiempo. Paciencia. Práctica. Perseverancia. Pero cada pequeño paso cuenta. Cada pensamiento consciente cuenta. Cada decisión deliberada cuenta. Cada vez que eliges actuar de acuerdo con tus valores en lugar de tus miedos, fortaleces una nueva versión de ti mismo. El verdadero significado de la energía del pensamiento. A lo largo de este libro hemos hablado de la energía del pensamiento. Pero ahora podemos comprenderla con mayor claridad. La energía del pensamiento no consiste en poderes misteriosos. No consiste en controlar mágicamente el universo. Consiste en reconocer que los pensamientos influyen profundamente en la forma en que percibimos, sentimos y actuamos. Consiste en comprender que la mente participa activamente en la construcción de nuestra experiencia. Consiste en asumir la responsabilidad de aquello que alimentamos diariamente dentro de nosotros.
Porque cada pensamiento fortalece una dirección. Cada creencia sostiene una identidad. Cada emoción impulsa una acción. Y cada acción contribuye a construir una vida. La energía del pensamiento es, en esencia, la energía que dirige nuestra conciencia. Una nueva forma de vivir. Quizás el mayor regalo de este viaje sea descubrir que el cambio siempre está disponible. No importa cuántos años hayan pasado. No importa cuántos errores hayas cometido. No importa cuántas veces hayas dudado de ti mismo. Mientras exista conciencia, existe posibilidad. Mientras exista atención, existe elección. Mientras exista elección, existe transformación. Cada día representa una nueva oportunidad para observar tus pensamientos. Cuestionar tus creencias. Gestionar tus emociones. Expandir tu imaginación. Y actuar de acuerdo con la persona que deseas llegar a ser. Ese es el verdadero despertar. No convertirse en alguien diferente, sino descubrir el potencial que siempre ha estado dentro de ti. Conclusión final. Al cerrar este libro, recuerda algo importante. Tu mente es una herramienta extraordinaria. Puede construir o destruir. Puede limitar o liberar. Puede crear miedo o generar esperanza. La diferencia dependerá de cómo decidas utilizarla. Observa tus pensamientos. Cuida tus creencias. Escucha tus emociones. Expande tu imaginación. Y desarrolla la conciencia necesaria para dirigir tu propia vida. Porque el poder más grande que descubrirás no se encuentra fuera de ti. No está en las circunstancias. No está en el pasado. No está en el futuro. Se encuentra en este momento. En la capacidad de elegir qué hacer con la energía de tus pensamientos. Y desde ese instante, una nueva historia puede comenzar. La tuya.